Bienvenidos una vez más a Misinformation MX. El día de hoy el tema es COVID-19. Y antes de empezar el tema, les quiero decir que si les llega un mensaje de texto, si ven una publicación en Twitter, no le hagan caso. No le hagan caso. ¿Quién sabe cuál es la fuente de esta información? ¿Quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe si sea verídica o no? No le hagan caso a este tipo de información. Porque puede que no sea información verdadera, puede ser que sea información para causar pánico, puede ser que sea información con fines políticos. ¿Quién sabe de dónde viene esta información? No le crean a la información que les llega en su grupo del gimnasio, en su grupo del trabajo, en su grupo de amigos, en su grupo de la escuela, en su grupo de la familia, en su grupo, cualquier grupo de WhatsApp en el que estén. No le hagan caso a esa información. El día de hoy yo les traigo toda la información 100% cierta respecto al COVID-19. Me van a decir que quién soy yo para creerme a mí en vez de al mensaje que les mandó su compadre o su comache. Su servidor es ingeniero en biotecnología con especialización en biología molecular y he tenido experiencia a través de estancias de investigación o cursos en 5 institutos nacionales. He trabajado con virus, he trabajado con bacterias, he trabajado con cáncer, sé dónde buscar esta información, sé cómo encontrar información de calidad, sé cómo diferenciar la información falsa de la verdadera, cómo encontrar información que está basada en hechos científicos, que es científicamente correcta, que es analíticamente correcta, que se hizo a través de una investigación bien montada. Considero que la información que les voy a traer el día de hoy es acertada, verídica y de calidad, con base en investigaciones reales, con base en ciencia exacta. No algo azaroso como los mensajes que te mandan en tus grupos de WhatsApp, o encuentras en Facebook o encuentras en Twitter. Esta es información 100% cierta. Si tienen duda de cualquier información que hayan visto en la red, si tienen duda de algún mensaje que les hayan mandado en sus grupos de WhatsApp, con mucho gusto me los pueden mandar a mí y yo les puedo decir si es cierta o si es falsa. Me pueden mandar a la información, ya sea publicándola en la descripción, en YouTube, ya sea mandándomela por Twitter a @misinfomx o ya sea mandándomela a Instagram a @misinformationmx. Ahí me pueden mandar un mensaje directo, mandarme las dudas que tengan y yo con gusto se las respondo. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Misinformation. El día de hoy el tema es el virus SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad COVID-19 y el que arruinó todos tus planes para el 2020. No hay otra noticia más grande este año que la pandemia de la enfermedad llamada COVID-19, opacando otras noticias como las protestas de Black Lives Matter, los huracanes que están azotando al país, incendios forestales en ambas partes del mundo y la muerte de queridos personajes como Kobe Bryant, el Loco Valdés, Naya Rivera y el Rey T'Challa. El COVID-19 ha logrado opacar todo esto y mucho más. Para algo que ha logrado opacar tanto y robarnos tanto de nuestras vidas, y tantas vidas, durante todo un año, ¿qué tanto sabes del COVID-19? Justo en el podcast del día de hoy te traigo toda la información del COVID-19 para que al menos puedas conocer de principio a fin el ente que no solo no te dejó disfrutar tu cumpleaños, sino que también tal vez te quitó tu trabajo o incluso la vida de un ser querido. Vamos a empezar con cifras del COVID-19. Al día del 31 de agosto del 2020 se han registrado más de 25 millones de casos y más de 848,000 defunciones en todo el mundo. Estados Unidos ocupa el primer puesto de casos de COVID con más de 6 millones de casos y más de 180,000 muertes. México ocupa el octavo puesto de casos con más de 595 millones de casos y más de 64,000 muertes. Repito, más de 60,000 mexicanos y mexicanas que han fallecido a causa de esta enfermedad. Esta enfermedad ha infectado a todo el mundo, desde Fiji hasta la Polinesia francesa, desde India hasta Brasil. Todo el mundo está en la misma batalla contra el COVID-19. ¿Cómo han peleado cada país sus batallas? Ese es tema de otro podcast. Solo voy a decir que si México es el octavo lugar mundial, no será porque se ha peleado de la manera más adecuada. Y repito, como en todos los podcasts, las cifras que liberan los gobiernos o que se investigan no reflejan la realidad. En el caso de los gobiernos, puede que estén ocultando información y en el caso de las investigaciones, esta es una enfermedad de la cual apenas se está investigando y por eso los números pueden variar entre una investigación y otra. Todavía no sabemos cómo afecta bien o a ciencia cierta a todas las poblaciones, a todas las personas, a todos los países y a todo el mundo.
Hoy vamos a hablar de qué es el COVID, cómo es que te infecta, por qué es tan grave, cómo surgió, cómo se logró expandir, cómo puedes apoyar en esta pelea y qué nos depara en el futuro. ¿Qué es el COVID-19? La enfermedad COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2, nombrada así por sus siglas en inglés para síndrome respiratorio severo agudo. La parte de CoV es de coronavirus y el 2 es porque surge de dos tipos de coronavirus tipo SARS, por eso es SARS-CoV-2. El primer coronavirus tipo SARS que se presentó surgió en el 2002, provocando una pandemia desde el 2002 hasta el 2003. Y no te acuerdas de esta pandemia porque esa enfermedad no llegó a México y solo tuvo 8.422 casos en todo el mundo, a diferencia de los millones de casos que ya hay de COVID-19. Otro tipo de virus tipo coronavirus que ha causado pandemias es el MERS-CoV, llamado así por sus siglas en inglés para síndrome respiratorio del Medio Oriente. Es un coronavirus y no recuerdas esta pandemia tampoco porque tampoco llegó a México. La estructura del virus. El SARS-CoV-2 es un virus de la familia de los coronavirus. Estos virus se han llamado así por la apariencia de tener una corona en su membrana formada por glicoproteínas en forma de picos. Puedes observar cualquier imagen en internet del coronavirus y te vas a dar cuenta que pareciera una corona. Las proteínas del virus dan esta apariencia de corona, por ende se le llamó coronavirus. Los coronavirus se dividen en 4 categorías, siendo alfa, beta, delta y gamma. Las categorías alfa y beta se dan en murciélagos y roedores, mientras que las delta y gamma se dan más en aves. Estos virus pueden atacar varios órganos y teniendo afectaciones como afectaciones respiratorias, digestivas, neurológicas, hepáticas, entre otras. A la fecha se han identificado 7 cepas de coronavirus que pueden afectar a los seres humanos. Se estima que el 2% de la población mundial son portadores sanos de cualquiera de estas 7 cepas de coronavirus. Los coronavirus que afectan al sistema respiratorio son responsables del 5 al 10% de infecciones respiratorias agudas a nivel mundial. Los coronavirus que afectan a los humanos son el SARS-CoV, el MERS-CoV, HCoV OC43, HCoV HKU1, HCoV229E, HCoV NL63 y nuestro nuevo amigo, el SARS-CoV-2. ¿Cómo funciona un virus? Voy a detallarlo de manera muy rápida. Un virus, en principio, no es un ser vivo. Repito, no es un ser vivo, porque no cumple con las características para que sea un ser vivo. Un virus consta básicamente de 2 partes. Una membrana, conocida como cápside, compuesta en su mayoría por proteínas y lípidos, y en su interior tiene material genético, ya sea ADN o ARN, que contiene la información necesaria para replicar el virus. Para que un virus se pueda replicar, para que pueda tener hijitos o hijitas, el virus necesita la maquinaria de reproducción que tienen las células, ya sean bacterias, células de plantas o células animales. Por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad del COVID-19 es una pequeña partícula de virus de 60 a 140 nanómetros que se puede introducir a una persona y llega a una célula de la misma. El virus se ancla, se pega, entre comillas, a la célula humana. Específicamente se conecta con receptores de membrana de las células. El receptor ACE2, utilizando sus proteínas de membrana, las mismas que hacen que tenga una apariencia de corona. Son las que usa para pegarse, para anclarse a las células que tú tienes en tu interior. Principalmente células epiteliales de pulmón. Una vez que se ancla, logra introducir su material genético, es decir, su ARN. Las células humanas son como pequeñas fábricas que todo el tiempo producen proteínas, siguiendo instrucciones que están dentro de nuestro ADN. Esta pequeña fábrica, que ha sido invadida por información ajena, ahora recibe instrucciones nuevas del ARN del virus y empieza a producir las proteínas y el ARN del virus en vez de producir proteínas humanas. Estas nuevas proteínas y este nuevo material genético viral se empiezan a acoplar, a juntar, entre comillas, para formar nuevos virus. Cuando la célula se llena de estos virus, esta se muere, básicamente como que se desintegra y libera todos los pequeños virus que se formaron dentro de la célula para después ir y hacer lo mismo con las demás células en tu cuerpo. De esta manera, logra ver más y más virus en el cuerpo. Después de 10 días, millones de células se infectan y miles de millones de copias de virus se encuentran en tus pulmones.
y posiblemente en todo tu organismo. La enfermedad del COVID-19. Ya vimos cómo es que este virus logra infectarte y cuál es su mecanismo de acción. Pero, ¿qué es la enfermedad del COVID-19? COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. No, COVID no es el virus, es la enfermedad. El SARS-CoV-2 puede afectar varios órganos, y por ello seguimos encontrando afectaciones que pueden ser causadas por el COVID-19. Pacientes infectados llegan a presentar neumonía, afecciones cardíacas, afecciones hepáticas, falla renal, diarrea, hematomas, entre otros. La afectación principal de esta enfermedad es el daño al sistema pulmonar, el cual puede causar daño irreversible en los pulmones. En sí, el virus no es el que te mata per se, es lo que viene después del virus. El virus provoca que el sistema inmune entre en estado de alerta, el cual se comunica a través de proteínas llamadas citocinas. Esto permite una coordinación celular y que el sistema inmune elimine a las células infectadas. Si eliminas a las células infectadas, el virus no puede replicarse e infectar a otras células. Esto, acompañado con inflamación, causa daño al tejido. Pero no es comparable al daño que sucedería si no hubiera una respuesta inmune y el virus siguiera infectando más células, destruyendo más tejido. Cuando el virus infecta células de pulmón, por ejemplo, esto activa la respuesta inmune. Sin embargo, este virus también puede infectar a las células inmunes, haciendo que éstas tengan una respuesta elevada. Es decir, que liberen más citocinas, que llamen a más células inmunes y por ende causando más daño al tejido del paciente. Estas células inmunes con una respuesta aumentada son principalmente neutrófilos, que son muy buenos matando células, y células T, que también eliminan células infectadas. Al estar en una respuesta elevada o aumentada por la infección del virus, estas células no solo matan a las células infectadas, sino que también empiezan a matar células no infectadas. En la mayoría de los pacientes, estas respuestas inmunes suceden sin presentar afectaciones mayores, logrando eliminar el virus y finalmente curándose el paciente. Pero hay pacientes en los que la respuesta puede agravar su condición de salud, provocando daño al órgano. Un órgano dañado y un sistema inmune debilitado por la batalla con el virus son la combinación perfecta para que otros patógenos, principalmente bacterias, tomen la oportunidad de infectar el tejido dañado, causando casos graves de neumonía e incluso la muerte. Ahora vamos a hablar de su origen y cómo se expandió. Antes de empezar a hablar de esto, voy a hacer hincapié en que no. Su origen no fue creado en un laboratorio chino con el propósito de controlar a la población humana, inyectarle a la gente chips dentro de la vacuna del COVID para saber dónde están en cada momento. Punto número 1. Si tú crees que esta es una cosa de los gobiernos para tenerte localizado y tener toda tu información, saber quién eres, qué te gusta, tu trabajo y cuántos pelos te quedan en la cabeza, todo eso ya lo saben los gobiernos. Todas las empresas. Y tampoco es como si fueras la persona más importante para controlar. Realmente. ¿Crees que los gobiernos harían todo esto para controlarte a ti? Que te la pasas todo el día en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram. Todo el día en esas plataformas. Y en estas plataformas ya le estás regalando toda tu información a los gobiernos. Tu información ya la tienen los gobiernos. Tu información ya la tienen las empresas privadas. Si quisieran tu información, solo se la compran a Facebook, solo se la compran a Google. Solo se la compran a cualquiera de estas plataformas que nos controlan a todos. No. Al gobierno chino no le importas. No le importa dónde estás, no le importa qué haces, no le importa controlarte. Si ni siquiera al gobierno mexicano le importas, ¿tú crees que le vas a importar al gobierno chino? No. No fue creado en un laboratorio. No es una teoría de conspiración. No es algo que hayan creado los gobiernos, alguna mafia, alguna secta. No. Simplemente no. Cerrando el paréntesis de las teorías de conspiración, el origen del virus es una zoonosis. Una zoonosis es el término que se utiliza cuando una enfermedad brinca de animales a humanos. Voy a hablar un poco más de zoonosis en otro podcast. Análisis genéticos del SARS-CoV-2, la enfermedad que causa el COVID-19, muestran que el material genético del virus tiene un 96% de similitud con virus de murciélago, comprobando la hipótesis de que lo más probable es que este virus haya surgido de murciélagos. En este caso se vio involucrado un mercado de animales en China. Y en estos mercados hay una gran concentración de animales, que en la naturaleza no conviven o no están juntos de esa manera, promoviendo que virus y bacterias tengan más facilidad de brincar de una especie a otra, combinándose entre ellos
y obteniendo mutaciones que finalmente les permitan infectar a seres humanos. Y esto de los mercados de animales ya había sucedido antes con el SARS-CoV y el MERS-CoV. Y de hecho, ya se le había advertido a China que dejara de permitir estos mercados de especies salvajes, justamente porque dieron pie a las pandemias del 2002 y del 2015. Pero simplemente decidieron no hacer caso y hoy tenemos el COVID-19. ¿Qué tanto puede infectar un virus y a cuántas personas puede infectar un virus? Se mide por medio de una variable llamada el número reproductivo, mejor conocida como R0, que es el número de personas en promedio que se pueden infectar por una persona infectada. En el caso del SARS-CoV-2, su R0 tiene un rango de entre 2.23 a 4.82. Es decir, que una persona contagiada puede infectar de 2 a 4 personas. Para poner un poco de perspectiva, voy a dar los valores de R0, es decir, de los números de reproductividad de otras enfermedades. La influenza H1N1 tiene un R0 de 1.4 a 1.6. Significa que el COVID-19 es el doble de contagioso que la influenza H1N1, la de la pandemia del 2009. La influenza española tiene un R0 de 1.4 a 2.8, el ébola de 1.5 a 1.9, el resfriado común de 2 a 3. Es decir, que el SARS-CoV-2 es más contagioso que cualquiera de estos virus. Solo se necesitan unos cientos de partículas virales para infectar a otra persona. La enfermedad puede ser transmitida de varias formas, ya sea por fómites o por vía aérea. Los fómites son los objetos inanimados que pueden tener partículas virales, como llaves, mercancía, dinero o cualquier otra superficie. El virus presenta variabilidad de cuánto tiempo puede vivir en estas superficies. El virus puede transmitirse también de manera respiratoria. Al exhalar o al hablar, uno libera pequeñas partículas de agua, de saliva o de mucosa que pueden contener el virus. Estas partículas no viajan mucho. Se dice que pueden viajar hasta 2 metros, pero hay investigaciones que prueban que pueden viajar un poco más de eso. Sin embargo, después de viajar unos cuantos metros, estas caen al suelo. Por eso se recomienda tener una distancia mínima de 1,5 metros, para evitar que estas partículas logren caer en la nariz o en los ojos o en la boca de otras personas. Ahorita se está investigando también si este virus se puede transmitir por aerosoles. Los aerosoles se le conoce como gases generados al hablar o respirar. A diferencia de las partículas que te mencioné anteriormente, el aerosol no cae al suelo y puede permanecer en el aire por más tiempo y viajar más lejos. No viaja kilómetros. Si yo exhalo en Tlalpan, no va a viajar hasta Naucalpan. No, tampoco. Pero definitivamente viaja más lejos que las partículas de saliva, de mucosa o de agua. Esto significaría que el R0 del COVID puede ser mucho mayor. Enfermedades que se transmiten por aerosol, como la varicela o la malaria, tienen un R0 de hasta 12 o 13, significando que una persona puede infectar hasta 13 personas más. Estos aerosoles también pueden viajar más lejos dentro de tu sistema respiratorio, pues a diferencia de las partículas, estos no se quedan atrapados en las mucosidades o vellosidades de tu sistema respiratorio, como en tu nariz, en tu boca o en tu garganta. Sin embargo, no se tiene todavía claro si el COVID-19 viaja en partículas o en aerosoles, y es algo que aún se está investigando y sigue en debate. ¿Cómo es que el COVID llegó a todo el mundo? El 30 de diciembre del 2019 se reportó el primer caso de COVID en Wuhan, China. Para el 12 de enero se identificó el virus y el 21 de enero el posible lugar de inicio de la pandemia en Wuhan. Para esto ya había una persona que falleció de COVID-19 el 15 de enero en Wuhan, China, y 41 casos confirmados en el mismo lugar. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró un estado de emergencia global, teniendo reportados ya casos en China y en otros 50 países. El 30 de diciembre se reportó el primer caso. 30 de enero, la OMS declaró emergencia global y ya estaba en más de 50 países. 31 días fue lo que tardó el virus en infectar tanto. Fue muchísimo. La OMS en sí no se tardó tanto en dar una respuesta, porque la OMS también tiene que proteger las autonomías de los países. No puedes gritar que ahí viene el lobo si no estás seguro de que ahí viene el lobo. El problema es la velocidad con la que contagia el virus y el número de personas que puede ser contagiada por una sola persona.
y esto permite que el contagio se eleve de manera exponencial. Súmale a eso que hay gente que puede no presentar síntomas hasta mucho tiempo después, contagiando a más personas durante 5, 10, 12 días sin siquiera saberlo. Otra cosa a considerar es el centro de la pandemia, China, que a diferencia del SARS del 2002 o el MERS en el 2015, China ahora tiene una globalización muy importante del mundo, exportando muchísimos productos a todo el mundo, mucha gente viajando hacia China por ser un centro turístico muy importante y mucha gente viajando fuera de China. No es sorpresa que se haya expandido de manera tan rápida a más de 50 países en tan solo 30 días. Prácticamente 30 días no es nada, y así de fácil se esparce un virus. Y esas son cosas que hay que considerar para el momento en que nos enfrentemos a la siguiente pandemia. Porque si ustedes creen que no va a haber otra pandemia, ¡ja! 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 Sí, sí va a haber más pandemias. Medidas de prevención del COVID-19. Lo que uno puede hacer para ayudar a esta pandemia son dos cosas: no infectarse y tratar de no infectar a otras personas. El saber si uno se encuentra infectado o no es complicado, pues se ha visto que los síntomas se pueden presentar dentro de pocos días hasta 12 días después de la infección, haciendo que una persona pueda infectar a alguien más sin saber que ella misma está infectada. El promedio de días para manifestación de síntomas es de 5 días. Los síntomas que se presentan principalmente son fiebre, tos seca, fatiga, mucosidad, dolor de cabeza, diarrea, tos con sangre y dificultad para respirar. Síntomas más graves como complicaciones en los pulmones y otros sistemas pueden conducir a la muerte. Se ha observado que para gente mayor, dígase de 65 para arriba, o con alguna comorbilidad, es decir, con algún otro padecimiento médico, tienen una tasa de muerte de 50% a 75%. Esto es un problema muy particular para México, ya que México tiene una población que sufre de otros padecimientos médicos, como lo son cáncer, diabetes u obesidad. En pacientes adultos de edad media se ha visto una tasa de mortalidad del 4 a 11%, y la tasa de mortalidad general para esta enfermedad es de 2 a 3%. Suena relativamente baja, pero considerando que se han infectado millones y millones de personas que viven en México y en el mundo, 2 y 3% puede significar millones de seres humanos muertos, literalmente por negligencia, no solo del gobierno chino por no querer escuchar las advertencias, sino también de los gobiernos que no han tomado las medidas correctas contra el virus. Se ha observado que la tasa de pacientes asintomáticos, es decir, que no presentan síntomas, puede ser desde 30 hasta 89%. Esto varía dependiendo de los estudios y dependiendo de las regiones donde se ha estudiado esta tasa de pacientes asintomáticos. Igualmente, se ha observado que la efectividad de contagio del virus en pacientes asintomáticos pareciera ser menor, pero es algo que sigue investigándose. Sin embargo, 30% ya es un número muy alto de pacientes asintomáticos. Tú puedes tener COVID-19 y no saberlo. Por eso es tan importante el distanciamiento social, para que no contagies a otras personas si es que tú sí estás contagiado o contagiada. Esto significa que si presentas síntomas o te crees haber infectado, no tengas contacto con otras personas que pueden infectarse, porque eso podría significar ponerlas a ellas o a más personas que entren en contacto con ellas en riesgo. Literalmente puede salvar vidas. Es como una cadena. Tu contacto con alguien más puede culminar en que el virus llegue a alguien de una población vulnerable y termine en el hospital o muera. Es difícil ver el efecto en cadena o el efecto en dominó, pero es una realidad. Puedes salvarle la vida a alguien más, a alguien que tal vez no conoces. ¿No crees que estaría padre que alguien infectado no se acercara a ti? ¿O a tus seres queridos que tal vez son vulnerables? Si tú literalmente quieres que alguien más no te contagie o contagie a las personas que amas, tú haz lo mismo, toma precauciones. Por ejemplo, cuando vas a un lugar de servicio, al mercado, al súper, al Oxxo, y quieres que la persona que te esté atendiendo use cubrebocas, use guantes, y se lo demandas para que tú estés seguro y tú y tus familiares también estén seguros. Si tú quieres esto y lo estás demandando, haz lo mismo por estas personas. Haz lo que tú estás demandando. Si tú quieres que no te infecten, también procura no infectar a los demás. Esta es una de las formas para poder combatir una pandemia. Básicamente hay 3 formas de combatir una pandemia. La primera es dejando que todo el mundo se infecte, que los que sobreviven pues vivan, los que no se mueran, y esperando que se genere inmunidad de rebaño, la famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es cuando 95% de la población ya se ha infectado y generado anticuerpos o ya ha sido vacunada.
permitiendo que el virus no pueda brincar de una persona a otra y protegiendo a las personas que tal vez no se han contagiado. Sin embargo, esta metodología para enfrentar pandemias no es la más ética porque estás dejando que millones de personas mueran, simplemente por negligencia, simplemente por no querer hacer algo. La segunda forma de combatir una pandemia es una coordinación y colaboración global perfecta. Básicamente, es dejar que el virus se muera de hambre. Si todo el mundo se encierra en sus casas y no tiene ningún contacto mínimo, todo esto en una coordinación total, global, perfecta, el virus, que ha infectado a unas cuantas personas, no va a poder brincar a alguien más. Estas personas se van a curar del virus, el virus no va a poder infectar a alguien más y literalmente se va a morir de hambre. Es decir, el virus se muere con la persona que se curó del virus o la persona que tristemente haya fallecido del virus. Sin embargo, esta metodología es muy complicada porque requiere una coordinación global perfecta, además de que infringe la autonomía de las personas. Esta cuestión de la heteronomía del gobierno infringiendo en las autonomías de las personas es otro tema que tal vez sí vaya a tocar en otro podcast. La tercera forma de enfrentar una pandemia es justamente como lo estamos haciendo. Tomar medidas preventivas y mitigar el contagio. No es una coordinación perfecta y no es que todo el mundo esté encerrado perfectamente en su casa, porque hay gente que es necesaria para que la sociedad funcione, como lo son policías, médicos o personas de servicio que son necesarias para que la sociedad funcione. Sin embargo, tomamos medidas preventivas para evitar que el virus se extienda lo más posible, esperando a que se desarrolle una vacuna o un medicamento y de esta manera no saturar el sistema de salud para que más vidas puedan ser salvadas. La cuestión con el virus no es que mate a mucha gente, es que mucha gente no tiene sistema inmune para responder y puede presentar cuadros clínicos muy complicados que los pongan en los hospitales. Los hospitales entonces se saturan de gente porque cualquier persona que se infecte no tiene defensas contra este virus nuevo y entonces va a ir al hospital. El sistema de salud se satura y no puede atender a otros pacientes, ya sean de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad a la que nos enfrentamos día a día y que día a día matan personas. Esta es la famosísima frase de aplanar la curva. Es evitar que el pico de contagio se eleve tanto que rebase la capacidad del sistema de salud del país. Para evitar contagiarte, desinfecta superficies que hayan estado expuestas, como son artículos que hayas comprado afuera. Tu ropa lávala al entrar a tu casa, ponte un cambio de muda, pon esta ropa en un cesto y posteriormente lávala, preferentemente con agua caliente, ya que se ha visto que el SARS-CoV-2 es sensible a temperaturas mayores a 27 grados centígrados. Tus zapatos quítatelos en la entrada de tu casa y desinfecta la suela con cloro. Báñate bien al llegar a tu casa. Esto permite que puedas eliminar partículas virales que estén en tus brazos, cejas, cabello, orejas o alguna otra parte de tu cuerpo que haya estado expuesta. La mejor recomendación siempre es quedarte en casa lo más posible. No veas a otras personas porque puedes estar contagiando sin saber que estás contagiando. Repito, solo si puedes. Sé que la situación puede ser complicada para más personas, para otras personas que necesitan salir. Pero si tú no necesitas salir, no salgas. Si tú puedes quedarte en tu casa, pero decides ver a tus amigos, y esos amigos ven a sus padres, y esos padres ven a más familiares, y esos familiares tal vez son personas que sí necesiten salir a la calle, que sí tengan la necesidad de salir a la calle para poder ganarse el dinero del día. Estas personas pueden estar contagiadas y contagiar a más personas. Quédate en casa lo más posible. Literalmente, si no necesitas salir, no salgas. Cuando salgas o cuando llegues a tu casa, tus manos lávalas con jabón. El jabón es la mejor estrategia para lavarte las manos, mejor que el desinfectante. ¿Por qué? El jabón es una sustancia que disuelve la membrana lipídica, es decir, hecha de lípidos, de grasita, por así decirlo, en términos muy comunes, disuelve esta membrana del virus. Literalmente lo deshace. Esto hace que el virus quede inactivado. Si el virus está deshecho, no puede infectar a otras células. Y además el jabón genera espuma, la cual, al enjuagarte, arrastra todo lo que tengas en tus manos, quitando partículas virales, dejando tus manos limpias. Los 20 segundos de lavado son importantes y son pasos recomendados por la Secretaría de Salud y otras instituciones sanitarias a nivel global, pues el virus puede quedarse atorado entre las grietas. Si lo ves con una lupa,
vas a ver que tu piel tiene grietas, y en estas grietas se pueden quedar atrapadas partículas de virus. Durante 20 segundos, la fuerza y el movimiento pueden sacarlo de ahí. Por ello es importante el movimiento, todos los pasos recomendados por la Secretaría de Salud para abarcar la mayor superficie posible y eliminar el virus de tus manos. Recuerda lavar las palmas de tus manos, el dorso de tus manos, tus pulgares, tus nudillos, las yemas de tus dedos y tus antebrazos. Otra forma de lavar tus manos es el desinfectante. El desinfectante contiene alcohol al 70%, que puede eliminar el virus. Esto también lo logra disolviendo la membrana lipídica del virus. No uses alcohol al 90% o mayor, porque este alcohol se evapora muy rápido. Esto significa que si te lo pones en tus manos, se va a evaporar antes de que tenga su efecto desinfectante. ¿Qué es mejor, el desinfectante o el jabón? El jabón siempre va a ser mejor porque permite arrastrar todo lo que tengas en tus manos. Cubrebocas. Una sección completamente aparte para cubrebocas. ¿Sirve el cubrebocas? ¿No sirve el cubrebocas? Sí, se necesita tener cubrebocas. Esto ya lo sabían en Corea del Sur. Corea del Sur ya había pasado por una pandemia, por la pandemia del MERS-CoV. Entonces hicieron todo un protocolo para prepararse para el siguiente coronavirus, porque ellos saben que están en una región que va a haber coronavirus. Fue así como tuvieron una gran respuesta y no han llegado a los números que han llegado a otros países como México o Estados Unidos. Estudios han mostrado que si una persona infectada con virus de influenza le tose a medio de cultivo utilizando un cubrebocas o una mascarilla N95, no va a haber crecimiento viral en este cultivo. El medio de cultivo es en lo que se crecen los virus y las bacterias y así. Las mascarillas, ya sean las médicas son las azules, las clásicas azules de doctor, o las N95, atrapan las partículas líquidas que se liberan por la nariz y la boca, evitando que se transmita la enfermedad. Igualmente, la mascarilla puede evitar que estas gotas lleguen a tu nariz o a tu boca, cuando alguien más expira, habla, tose o estornuda. También por ello se recomienda que se utilicen lentes o caretas para que estas partículas no lleguen a tus ojos. Ojo, es mejor el cubrebocas que la careta. El cubrebocas puede proteger tu boca y tu nariz, que son las vías principales de infección. La careta no protege estas vías, pero todo en conjunto, lentes, mascarilla, careta, es la mejor combinación para evitar que te contamines o que contagies a otras personas. Es mejor utilizar los cubrebocas azules, los médicos, los clásicos, o los cubrebocas N95 que los cubrebocas de tela. Los cubrebocas de tela pueden no ser igual de eficaces por la porosidad de la tela que permite que el virus de 60 a 140 nanómetros de tamaño o aerosoles menores a 5 micrómetros de tamaño crucen la porosidad de la tela. Estudios demuestran que hay 13 veces más probabilidades de contagio usando mascarillas de tela que utilizando mascarillas médicas, las azules. Esto varía mucho dependiendo de la tela que se use. El material es importante. Sin embargo, no se tienen suficientes estudios con cada tipo de tela, con cada tipo de material que puedes tener en tu hogar. Pero sigue siendo mejor utilizar mascarilla, aunque sea de tela, que no traer cubrebocas en absoluto. Si lo único que tienes es cubreboca de telas, está bien, utilízalo. ¿Va a reducir el contagio? Sí, pero si tienes la oportunidad de utilizar mascarillas médicas o de las N95, es mejor utilizar estas a las de tela. Las famosísimas mascarillas N95. Se llaman así porque dicen filtrar hasta 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Sin embargo, estudios muestran que no hay una diferencia significativa de contagio entre las mascarillas N95 y las mascarillas médicas, las azules. Es decir, que ambas funcionan prácticamente igual. Sin embargo, la N95 tiene menos fugas y tiene mayor capacidad de filtrado, lo que le permite ser usada durante largos periodos de tiempo, mientras que la mascarilla médica normal solo se puede utilizar durante 4 horas continuas. La mascarilla N95 puede durar hasta 8 horas continuas. Es mejor que estas mascarillas las utilicen los personales médicos, las personas o los profesionales de la salud que están tratando a pacientes con coronavirus, porque ellos pasan jornadas continuas expuestos y estas mascarillas les pueden ayudar a aguantar esas jornadas largas de trabajo y no infectarse. Ojo, precaución, advertencia, no se lave ninguna de estas dos mascarillas.
ni la mascarilla médica azul, ni la N95. No se laven, porque esto daña el material y pierde la capacidad de protegerte. Las de tela sí se pueden lavar, la tela es lavable. Estas mascarillas no, van a dañar el material y por ende no te van a proteger. Si tú tienes una mascarilla azul, médica, azul, y llevas usándola 2 meses porque la has estado lavando, tírala a la basura y mejor usa una de tela. Y procura utilizar una careta, lentes o algo más que cubra tu cara. Cuando deseches los cubrebocas, ya sean los azules, los N95 o cualquier cubrebocas que deseches, córtalo. Porque estos cubrebocas no sabes dónde van a terminar. Puede que terminen en algún basurero o puede ser que alguien, por temor a no tener cubrebocas, tome este cubrebocas de la basura y lo utilice. Un cubrebocas que no le va a servir y va a hacer que se infecte e infecte a los demás. Cuando deseches un cubrebocas, córtalo con tijeras, córtalo en 4 partes. No tienes que hacerlo trocitos tampoco. 4 partes y es suficiente. Siguiendo todas estas recomendaciones de distancia, de cuarentena, de lavado, de superficies, de lavado de manos y uso de cubrebocas, no significa que no te vayas a contagiar o que no vayas a contagiar a otros si es que estás contagiado, contagiada. Pero en conjunto, todas estas medidas ayudan a reducir las probabilidades de contagio de manera drástica. El cubrebocas úsalo correctamente. Usa el cubrebocas que te cubra la boca, que te cubra la nariz. Si pones el cubrebocas nada más en tu boca, no te sirve. Si pones el cubrebocas nada más en tu nariz, no te sirve. Tiene que cubrir la boca y la nariz. Respecto a las vacunas, haré un podcast separado exclusivo para vacunas para explicar cómo funcionan, cómo se hace una vacuna y cuánto tiempo tendremos que esperar para una vacuna de COVID. Pero básicamente aún no hay una vacuna para el COVID-19. Aún tendremos que esperar un largo rato para que haya una vacuna eficaz contra el SARS-CoV-2. ¿Qué nos depara el futuro? Básicamente es una carrera. ¿Qué sucederá primero? 80% o más de la población se va a enfermar y habrá inmunidad de rebaño o será una vacuna antes de que esto suceda. Si tú te infectaste, es posible también que te puedas volver a infectar, pero no tendrás una enfermedad tan grave o severa como la pudiste haber tenido en algún momento o en tu primera infección. Todavía hay investigación respecto a esto, pero se ha visto que sí hay reinfección del virus. Es por ello que aunque ya te hayas infectado, sigue procurando no infectarte otra vez para que no vayas a contagiar a más personas y no puedas contagiar a seres queridos. También procura tener un sistema inmune sano. Esto lo logras comiendo sano y tomando vitaminas y minerales, ya sea en suplementos alimenticios o con una dieta balanceada y sana, frutas, verduras, etc. Literalmente el plato del buen comer, todo eso, esas no son mentiras, esas son realidades. Si comes bien, estás bien, eres lo que comes, básicamente. Las vitaminas, los minerales son necesarios para que tu sistema inmune funcione de manera correcta. Por eso tienes que comer sano. Otro problema es que la enfermedad cambió al mundo en sí y por ende cambió nuestro futuro. Ya vimos que ha cambiado la educación, que eso ya lo tocamos hace 2 podcasts. Si no lo escuchaste, ve al podcast, episodio número 7, ahí hablo de la educación. Pero no solo en eso, también nos ha impactado en materia económica, nos ha impactado cómo nos relacionamos, nos ha impactado en nuestra salud, no solo física, sino también mental. Millones y millones de personas, no solo en México, sino en el mundo, han perdido sus empleos. Y también los gobiernos han respondido a esto de diferentes maneras, como lo hablaremos en otro podcast. En materia de salud, las consecuencias también han sido enormes. No solo para los pacientes que sufren de COVID-19 y las personas que tristemente han fallecido de esta enfermedad, sino también por los pacientes que pueden sufrir otras condiciones médicas y que no pueden ser tratados por la saturación del sistema de salud, y hayan perdido calidad de vida o incluso la vida misma. El encierro en sí también tiene sus consecuencias de salud. En materia de salud mental tiene un impacto enorme, porque se ha observado en otras pandemias que el encierro y que la pandemia en sí puede causar que 29% de las personas de la población tenga un síndrome postraumático y 31.2% desarrollen depresión durante estas etapas difíciles. También la falta de movilidad y los cambios en la dieta pudieron ser cambiado porque puede ser que antes salías y comieras en un restaurante, en una cocina económica,
en el comedor de tu oficina, en el comedor de tu trabajo, en el puesto de la esquina. Tu dieta en sí ha cambiado porque ahora encerrada en tu casa, puede ser que ni siquiera sepas qué cocinar, puede ser que no seas tan creativo con qué es cocinar o qué otras cosas puedes comer y tiene un impacto en tu dieta. Deja tú la cuestión de que puedes aumentar o bajar de peso, que por sí es un problema para México, que tiene una población predominante de obesidad y diabetes. También puedes no estar adquiriendo los nutrientes, minerales, vitaminas necesarios para que tu cuerpo funcione de manera sana. Esto es un impacto muy fuerte. La falta de movilidad también es importante, ya que puede tener afectaciones cardíacas o musculares, significando que tu músculo se puede deteriorar, afectando tu calidad de vida. Generalmente se recomienda que por lo menos hagas 150 minutos de actividad física a la semana, lo cual puede ser difícil en cuarentena. Eso sin contar que no estás realizando la actividad física base, entre comillas, que realizas todos los días. Caminar, desplazarte al trabajo, subir escaleras, bajar escaleras. La cuarentena afecta tu salud física. En la medida de lo posible, trata de moverte. Trata de caminar, aunque sea en tu casa. Trata de hacer ejercicio, aunque sea en tu casa. Siempre dicen 30 minutos de ejercicio al día, y eso es cierto, trata de hacerlos. En conclusión, puede ser difícil estar en casa, puede ser difícil seguir todas estas recomendaciones, hacer ejercicio, mantenerse sano, pero es necesario porque al final del día vamos a salir de esta pandemia. Y si no te cuidas hoy, el COVID-19 va a ser el menor de tus problemas mañana. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Ya saben que todas las fuentes de información están en la descripción, ya sea en Spotify o en YouTube. Y no se olviden de seguirme en mis cuentas de Twitter y de Instagram en @missinfomx y en @misinformation. No solo para que se mantengan informados, porque ahí voy a estar publicando siempre datos respecto a este y otros temas, y también mi opinión personal respecto a las noticias más controversiales que pueden salir en el día a día. Si les gustó este podcast, por favor, en YouTube denle like, denle compartir, en Spotify denle seguir, denle compartir, no se olviden de suscribirse. Compartan esta información porque es muy importante. Si van a compartir algo en sus grupos de WhatsApp, no compartan el mensaje azaroso que les llega. Compartan este podcast para que todos y todas se puedan informar y podamos salir de esta situación y de futuras pandemias, porque va a haber futuras pandemias, más fácil. Muchas gracias por escuchar Misinformation MX, donde te traemos toda la información 100% en español. Misinformation.